Buen día, chicas, bienvenidos a la clase de hoy, del 21 al 4. Lo primero, antes que nada, quiero darle la bienvenida a Benjamín, que es el nuevo compañero que vamos a tener en segundo. Obviamente creo que ya le habrán llegado los links a los videos anteriores y bueno, nada, me voy a estar intentando comunicar personalmente con él para poder transmitirte lo que estuvimos viendo y algún comentario sobre la clase y esas cosas. Pero bueno, en general yo supongo que viendo los videos y eso vas a poder darte una idea de cómo es que venimos trabajando y por supuesto no te preocupes de tener que entregar nada previo porque no pasa nada, no es esa la idea. Igualmente, la clase de hoy primero va a ser un repaso sobre lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, bueno, números racionales, la definición de números racionales, nosotros ya la vimos, que son divisiones, es decir, cocientes de números enteros, como por ejemplo el cociente 1 sobre 2, o un cociente donde hay un número negativo arriba, menos 3 sobre 4, o donde hay un número negativo abajo, menos 7. Esto está. 8 sobre menos 9, o los dos números son negativos. Cualquier tipo de combinación de estas cosas es válida para una fracción justamente porque estamos diciendo que son números enteros, no estamos diciendo números naturales. Entonces, vimos esto y después lo siguiente que vimos son las expresiones decimales de fracciones, es decir, el resultado de dividir al numerador por el denominador. Por ejemplo, nosotros en este caso, bueno, esta división es un poco más complicada, pero si hubiéramos tenido el caso 1 sobre 3, que es bastante común verlo, bueno, si queremos conocer la expresión decimal, vamos a tener que hacer la división 1 dividido 3, y esto va a ser 0,3, 3, 3 e infinitos 3, que nosotros como no podemos escribir infinitos 3 en la pantalla, lo que hacemos es escribir 0,3 periódico con un sombrerito arriba. Eso significa que hay infinitos 3 después de este. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la expresión decimal de estas fracciones de acá, podríamos hacer esta división. Bueno, menos 9 dividido 3, eso es menos 3. O si hacemos 1 dividido 4, eso es 0,25. Si hacemos 4 dividido 16, eso también nos da 0,25. Lo pueden comprobar con la calculadora. Y si hacemos esta división de acá, como tenemos un número negativo con un número negativo, al final nos va a dar positivo y nos va a dar además 0,2. Bien. Y de acá vimos algo bastante particular, que es este de acá con este de acá, que nos dieron el mismo número. Bueno, eso va a ser lo siguiente que repasemos, las fracciones equivalentes. Llamamos fracciones equivalentes a dos fracciones que tengan la misma expresión decimal. Por ejemplo, el caso de un cuarto con 4 sobre 16. Ambas, cuando hacemos la expresión decimal, nos da 0,25, o sea que son fracciones equivalentes. Esto lo voy a borrar porque ahora tenemos un texto que aparece acá. Una cosa más que vimos es que multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número no modifica la expresión decimal. Es decir, si nosotros tenemos un cuarto que sabemos que su expresión decimal es 0,25, si nosotros multiplicamos acá por el número 2 y por el número 2, esto no lo modifica. De hecho, esa fracción, la fracción que nos queda acá es justamente 2 sobre 8 y no se modifica. Si nosotros lo cambiamos por, no sé, un 5 y un 5 y hacemos la cuenta, bueno, 1 por 5 da 5, 4 por 5 da 20 y efectivamente la expresión decimal de esta fracción sigue siendo 0,25. Esto es algo que nos sirvió bastante para las sumas y restas de fracciones. Lo siguiente que vimos fue fracciones irreducibles, con la idea justamente de llevar una fracción a lo más chiquito posible, porque ya vemos que tenemos un montón de fracciones que significan todo lo mismo. Acá tenemos infinitas fracciones, porque podemos multiplicar por cualquier número arriba y abajo, que nos dan 0,25. Entonces, ¿cuál es la más chica en cierto sentido? Bueno, la más chica va a ser cuando el numerador y el denominador sean coprimos, es decir, que no haya ningún número, excepto el 1, que los divida. Por ejemplo, esta fracción de acá no es una fracción irreducible, porque el 3, el número 3, divide al menos 9 y divide al 3. Entonces, para conseguir la fracción irreducible, podemos dividir ambos números por 3, lo dividimos por 3, y nos da la fracción irreducible, que es menos 3 sobre 1, o lo que es lo mismo, simplemente
menos 3. Después, para esta otra fracción, podemos ver que podemos dividir ambos números por 7. Si dividimos al 56 por 7 nos da 8, si dividimos al 63 por 7 nos da 9. Estos dos números de acá son coprimos, no hay ningún número que los divida a los dos. O sea que esta es la fracción irreducible. Lo mismo que esta es la fracción irreducible de esta. Entonces, lo último que vimos fue cómo sumar y restar números racionales, o sea, fracciones. Si tenemos dos fracciones de acá, lo primero que hacemos es reducirlas. Bueno, entonces reducimos este de acá, que pueden comprobar. Uy, voy a hacer esto de acá. Pueden comprobar que esto va a ser, bueno, menos un tercio. Y esto va a ser lo que acabamos de ver, 8 sobre 9. Que es la fracción que acabamos de ver cómo reducir. Una vez que eso, buscamos un múltiplo que sea común a los denominadores. En este caso, el múltiplo común es 9, justamente porque es un número que es múltiplo tanto del 3 como del 9. Entonces sabemos que vamos a tener que buscar que el denominador sea un 9. El siguiente paso va a ser multiplicar el numerador y el denominador por el número que nos deja el denominador en el valor encontrado antes. Entonces necesitamos saber qué número multiplicamos a este para llegar a 9. Bueno, en este caso es 1, así que va a ser 8. Porque justamente multiplicamos al 8 por 1. Lo ponemos más en el medio. Después buscamos qué número multiplica el 3 para llegar al 9. Bueno, es 3, entonces hacemos menos 1 por 3. A este lo hicimos por 3. O sea que este también lo vamos a tener que hacer por 3. Entonces menos 1 por 3 da menos 3. Y después menos 3 novenos más 8 novenos. Sumamos o restamos los numeradores. Entonces hacemos menos 3 más 8 novenos. Y esto, bueno, menos 3 más 8 es 5, porque es lo mismo que hacer 8 menos 3 novenos, y ese es el resultado de la cuenta. En el caso de que nos haya quedado una fracción que es reducible, lo ideal sería reducirla hasta llegar a la fracción irreducible. En este caso, estos dos números son coprimos, por lo que ya tenemos la fracción irreducible. Entonces, una vez que hicimos el repaso, en la clase de hoy vamos a estar viendo cómo multiplicar y dividir fracciones. Nosotros ya sabemos multiplicar números naturales. Por ejemplo, si fuéramos a hacer 5 por 6, eso sería lo mismo que hacer 6 más 6 más 6 más 6 más 6 5 veces. Esto, hacerlo 5 veces. O hacer 5 más 5 más 5 más 5 más 5 así, 6 veces. Y sabemos que ambas cuentas nos van a dar 30. Otra manera de pensarlo esto sería pensar en una especie de pared que tenemos, en la que sabemos que tenemos 6 de altura y tenemos 5 de ancho. Las unidades podrían ser metros, centímetros, lo que sea, no nos importa en este caso, pero sabemos que el área total de la pared va a ser efectivamente de 30, porque hacemos 6 por 5. Entonces pensemos si algo de esto nos sirve para las fracciones. Por ejemplo, si queremos hacer esta fracción por esta otra, ¿cómo hacemos para hacer esa cuenta? Claramente no tiene sentido pensar en hacer 4 quintos más, más 4 quintos, más 4 quintos, así, hasta hacerlo en algún momento 2 tercios de veces. No tiene mucho sentido pensar en eso porque ¿cómo hacemos sumas que sean 2 tercios? Así que eso no nos sirve de lo que estábamos trabajando recién. Pero lo que sí podemos pensar es en este ejemplo de la pared que estábamos viendo. Sé que muchos de ustedes quizás ya sepan efectivamente que hacer esta cuenta es hacer 2 por 4 y 3 por 5 y ponerlo arriba y ponerlo abajo y eso nos da. La idea de esta parte es justificar un poco eso. Entonces, por un segundo pensemos en una barra, en una unidad, y como necesitamos dos fracciones, vamos a pensar en dos barras, una que esté en perpendicular, formando justamente, para enfatizar un poco más en el ejemplo, en una pared que tenemos acá. Tenemos una pared que está delimitada por estas dos barras que tenemos. Bien, entonces como estamos pensando en fracciones, dividamos cada una de las barras en 5 pedazos en esta y en 3 pedazos en esta, justamente porque esto de acá es 2 tercios y esto es 4 quintos, o sea que vamos a necesitar pintar 4 pedazos de 5, vamos a necesitar pintar 2 pedazos de 3. Bien, una vez que hacemos eso, pensemos de nuevo ahora sí en la pared que se nos formaba con la base y con la altura de estas dos. Bueno, pintamos esto y se nos forma esta grilla. De esta grilla, lo que nos queda pintado es
Si nosotros pensamos que esto de acá está bajando para acá y esto acá va para la derecha, nos queda justamente pintada esta zona, que es, lo podemos sacar con el verde, y tiene cierta relación con lo que estábamos viendo hace un ratito, que antes estábamos pensando en una pared que fuera de 6 por 5. Una pared que fuera de 6 por 5. 5 de altura, 6 de base. En este caso no estamos pensando en eso, estamos pensando en una cosa que tenga de altura, tiene 2 tercios. Y de base, tiene 4 quintos. Y efectivamente es lo que estamos intentando dibujar acá. Y ahora pensemos en esta pared. ¿Qué parte de la pared está pintada ahora en verde? Bueno, tenemos 15 pedazos, porque como tenemos 5 acá y tenemos 3 acá, en total hay 15 porciones de pared. Y de esas 15 porciones de pared, ¿cuántas están pintadas? Bueno, están pintadas, acá tenemos 4, o sea que en total tenemos 8 partes pintadas. O sea que en total de la pared total tenemos pintados 8 quinceavos. Y efectivamente este es el resultado de hacer la cuenta 2 tercios por 4 quintos, 8 quinceavos. Y sí, si comprobamos, es el resultado de hacer 2 por 4 y 3 por 5. Pero esta sería más bien la justificación de por qué funciona eso. Entonces, a modo de resumen, cuando multiplicamos dos fracciones, la fracción resultante va a ser el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Que acá lo decimos con las palabras correctas, numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, si tenemos a sobre b por c sobre d, esto va a ser lo mismo que hacer a por c sobre b por d. Como siempre, reducir fracciones antes y después simplifica las cuentas. Por ejemplo, si tenemos que hacer esta cuenta, simplifiquemos primero. Bueno, la simplificación va a ser la siguiente. Pueden ver que lo que hice fue dividir por 10 ambas cosas. Y lo mismo voy a hacer. Con la otra fracción. Nos va a quedar 5 sobre menos 6. Ahora sí hacemos la cuenta. Es decir, hacemos la multiplicación arriba arriba y abajo abajo. Nos queda menos 10 sobre menos 18. Y podemos volver a simplificar esto para que nos quede dividiendo por menos 2. Para que me quede en positivo me queda 5 sobre 9. 5 novenos. Entonces ese es el resultado de esta cuenta. Para practicar esto van a tener un par de cuentas para hacer, donde pueden practicar y resolver intentando seguir estos pasos de reducir, hacer la cuenta y después volver a reducir la fracción. Cosa que siempre al final de todo tengamos una fracción que es irreducible. Pero bueno, nosotros dijimos que en esta clase vamos a ver también cómo dividir. Entonces antes de dividir veamos inversos multiplicativos. Inversos multiplicativos, decimos que un número es el inverso multiplicativo de otro si cuando los multiplicamos los dos el resultado es 1. Por ejemplo, un quinto y 5 son inversos multiplicativos, porque si nosotros hacemos un quinto por 5, nosotros sabemos que esto es lo mismo que hacer 5 sobre 1, porque 5 sobre 1 es 5. Entonces, ahora hacemos esta multiplicación, que ya sabemos hacerla, hacemos 1 por 5, que es 5, 5 por 1, que es 5 también, y bueno, 5 sobre 5, esto es lo mismo que 1, porque es hacer 5 dividido 5. 5 dividido 5 es 1. En general, cualquier número que nosotros tengamos, un número m sobre el número m, eso nos va a dar 1. Y eso lo vamos a usar ahora más adelante. Otro ejemplo, bueno, 2 tercios y 3 medios. Si hacemos 2 tercios por 3 medios, arriba nos queda 6, abajo nos queda 6, o sea que en total nos queda 1. De nuevo usamos la misma cosa, que 6 sobre 6 es 1. Otro ejemplo con números negativos, podemos ver que, bueno, menos 6, 5 sobre 5 por 5 sobre menos 6, ambas cosas nos dan menos 30. Y como son el mismo número, nos queda de nuevo un 1. O sea que son inversos multiplicativos. Un ejemplo en el que no son inversos multiplicativos son estos dos. Fíjense que acá tenemos un menos y acá no hay ningún menos. O sea que sí o sí nos va a quedar un número que sea negativo al final. De hecho, comprobémoslo. Hacemos menos 3 sobre menos 5 por 5 sobre 4. Arriba nos queda 15, abajo nos queda menos 20. Esto lo podemos simplificar dividiendo por 5 arriba y abajo. Nos queda 3 sobre 4 con un menos acá. Y nos queda menos 3 cuartos o 3 sobre menos 4. Así que estos dos no son inversos multiplicativos. Pero algo que podemos ver, borrando esto de acá,
es que pensemos un segundo en el 1. El 1, cuando nosotros lo multiplicamos por 1, nos da 1. O sea que el inverso multiplicativo del 1 es el 1 mismo. Esto es algo bastante particular, pero que ustedes van a tener que pensar en la actividad 2 si hay algún otro número, aparte de este que ya vimos, del 1, que sea su propio inverso multiplicativo. También van a tener para responder si el 0 tiene o no inverso multiplicativo. En caso de que tengan, bueno, especifiquen cuál es su inverso. Y en caso de que no tengan, tienen que justificar por qué. Como siempre, lo más importante de estas preguntas es justificar cada una de las respuestas. No importa dando la respuesta como si su justificación. Bien, igual ahora con esto de acá, que estuvimos viendo inversos multiplicativos, estamos muy encaminados a ver cuál es la división de fracciones. En general, para fracciones, es fácil darse cuenta que el inverso multiplicativo de A sobre B es B sobre A. Porque si nosotros hacemos esta multiplicación, nos queda A por B arriba y nos queda B por A abajo. Pero bueno, B por A, nosotros sabemos que multiplicar dos cosas en un sentido o en el otro da lo mismo. Entonces B por A es lo mismo que hacer A por B. O sea que al final nos quedó un número sobre el... Acá se me borró lo que tenía antes, pero sabíamos que un número sobre sí mismo nos da 1. O sea que A por B sobre A por B también nos da 1. O sea que el inverso multiplicativo de A sobre B es B sobre A. Seguramente lo hayan visto muchos de ustedes en la diapositiva anterior que se seguía ese patrón, ¿no? Que damos vuelta a la fracción y es el inverso multiplicativo. Entonces usemos eso ahora para dividir fracciones. Pensemos un segundo en, por ejemplo, 9 dividido 3. Bueno, 9 dividido 3 es hacer la cuenta 9 dividido 3, ¿no? Esto sabemos que da 3, pero no nos importa en este momento cuánto da. Lo que nos importa es que esto se puede escribir así, pero también lo podemos escribir como la fracción. 9 sobre 3, porque esa es la definición de fracción. Fracción es división. Pero esto, comprobemos ahora que es lo mismo que hacer 9 sobre 1 por 1 sobre 3. Efectivamente es lo mismo porque 9 por 1 es 9 y 1 por 3 es 3. Y podemos olvidarnos, la verdad, de este 1 que está acá abajo, porque da lo mismo poner 9 sobre 1 que poner 9 solito. Es el mismo número. O sea que tenemos que 9 dividido 3 es lo mismo que 9 por 1/3. Y ahora miremos este ejemplo. 6 dividido menos 4. Bueno, eso es lo mismo. 6 dividido menos 4, lo pongo entre paréntesis, es lo mismo que hacer la fracción 6 sobre menos 4. Y esto a su vez es lo mismo que hacer 6 sobre 1 por 1 sobre menos 4. Entonces acá empezamos a ver un patrón de nuevo, que es hacer un número dividido otro, es lo mismo que hacer el primer número multiplicado por 1 sobre el otro. Es decir, cuando queremos dividir a un número por n, es lo mismo que multiplicarlo por la fracción 1 sobre n. Es decir, en general, si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, 7 dividido el número n, sería lo mismo que hacer 7 por la fracción 1 sobre n. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, que acá hay una relación entre el número que divide y el número que multiplica. N por 1 sobre n, lo podemos comprobar que esto da n sobre n. O sea que da 1. O sea que dividir a un número por otro es lo mismo que multiplicar al primero por el inverso multiplicativo del segundo. Es decir, lo que estamos haciendo es convertir nuestra división original en un producto, que sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hacer esta división, por ahí sabemos hacerla, pero es más fácil todavía incluso hacer un producto. En este caso es más difícil pero bueno, la idea es que lo que vamos a ver ahora es más fácil. Entonces volvamos pensando en esto, a hacer una división de fracciones. Y pongo acá de nuevo el enunciado que vimos recién. Dividir a un número por otro es lo mismo que multiplicar el primero por el inverso multiplicativo del segundo. Bueno, el primer número es este, o sea que vamos a querer multiplicar. El menos se lo voy a poner al 3, ¿está? Menos 3 quintos, bien. Y lo queremos multiplicar por el inverso multiplicativo del segundo. Bueno, el inverso multiplicativo del segundo estamos buscando eso. Estamos buscando el inverso de 6 sobre 4. Bueno, esto podría simplificarlo antes, digo, porque acuérdense que es importante simplificar primero las cuentas. Bueno, 6 sobre 4 es lo mismo que decir 3 sobre 2. Bien.
O sea que estamos buscando el inverso de 3 sobre 2. El inverso de 3 sobre 2 es dar vuelta a la fracción. Dar vuelta a la fracción nos quedan 2 tercios. O sea que al final esta división es lo mismo que hacer esta multiplicación. Y esta multiplicación ahora sí ya sabemos cómo hacerla, porque es todo directo. Hacemos menos 3 por 2, eso nos da menos 6. Y hacemos 5 por 3 y eso nos da 15. Y ahora podemos simplificar esto último, podemos dividir ambas cosas por 3, entonces nos queda menos 2 sobre 5. Que muchos de ustedes quizás lo reconocían eso de como tachar el 3 y ya que nos quede la cuenta. Efectivamente es eso, pero es el resultado de haber hecho la simplificación. Entonces, como resumen, cuando dividimos dos fracciones, como dividir es equivalente a multiplicar por el inverso multiplicativo, nos resulta que hacer la cuenta a sobre b dividido c sobre d, es lo mismo que hacer a sobre b por d sobre c. Es decir, este de acá que estaba dividiendo, lo dimos vuelta y ahora está multiplicando. Y eso es lo mismo que, bueno, a por d sobre b por c. Nuevamente, reducir fracciones antes y después nos va a simplificar las cuentas. Entonces hagamos un ejemplo más de esto. Un ejemplo de esto, bueno, simplifiquemos estas fracciones, que son las mismas que vimos antes, así que ya sabemos que esto nos va a dar menos 2 sobre 3, y vamos a estar dividiendo ahora 5 sobre menos 6. Pero ahora, como queremos hacer esta división, vamos a buscar el inverso multiplicativo de 5 sobre menos 6. El inverso multiplicativo de 5 sobre menos 6 va a ser menos 6 sobre 5, y eso va a estar multiplicando a nuestra fracción original, esta, y ahora hacemos este producto lo sabemos hacer porque ya vimos cómo hacer productos entre fracciones. Entonces es menos 2 por menos 6, eso es 12, positivo, y 3 por 15, eso es 15 también positivo porque eran los dos positivos. Bien, y ahora esto lo podemos simplificar un poco, podemos reducir esta fracción dividiendo ambas cosas por 3. Esta lo dividimos por 3 y nos da 4, este lo dividimos por 3 y nos da 5. Y esta fracción es el resultado irreducible de esta división. Para profundizar y practicar un poco van a tener 3 actividades para practicar la división de fracciones. De nuevo, no son obligatorias, pero sí están buenas para que practiquen y para que vean si están entendiendo o no cómo hacer todas estas cuentas. Y recuerden que quizás muchos de ustedes ya sabían cómo hacer divisiones y productos entre fracciones, pero la idea es saber un poco más sobre por qué funciona de la forma que funciona. Así que bueno, por ahora no vamos a trabajar nada más durante esta semana. Este video puede haber quedado un poco más largo que el resto. Yo quería solapar un poco de resumen y repaso de todo lo que vimos con contenido nuevo, por eso quedó bastante más largo. Pero bueno, espero que no se haya hecho demasiado largo para ustedes. Así que nada más, un saludo a todos y nos vemos la semana que viene. Que tengan buena semana.